Canto tercero. Elevábase el sol, tras surgir de la hermosa laguna, por el cielo broncíneo, llevando la luz a los dioses y a los hombres mortales que pisan la tierra fecunda. Arribaron a Pilo, la sólida villa de Neles, donde a orillas del mar, inmolando, se hallaban los pilios, negros toros al dios peliazul que sacude la tierra. 9 grupos había, 500 varones por grupo, y delante de sí cada grupo tenía 9 toros. Las entrañas estaban comidas, quemadas los muslos para el dios. Cuando aquellos llegaron, plegada la vela, atracaron la nave y saltaron a tierra los hombres. Ya dejaba Telémaco el barco detrás de Atenea, y rompiendo el silencio, le dijo la diosa Ojizarca: «Desde ahora, Telémaco, en nada conviene te muestres vergonzoso. Has cruzado el mar por saber de tu padre e inquirir en qué tierra se halla, cuál fue su destino. Marcha, pues, decidido al encuentro de Néstor, el rey domador de caballos. Veremos qué traza o consejo guarda él en su alma, masínstale a hablar sin rebozo, que no habrá de mentirte, pues es soberano sensato». El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta: «¿Cómo habré de abordarle, Mentor? ¿Cuál será mi saludo? Por no de ingeniosas razones, y siempre a los mozos, da vergüenza el venir con preguntas a un hombre provecto». A su vez contestóle la diosa Ojizarca Atenea: «Por ti mismo, Telémaco, en parte hallarás las palabras, y algún dios, además, te vendrá a dar ayuda. No creo que nacieras ni que hayas medrado malquisto del cielo». Tal diciéndole, Palas Atena marchó por delante con prestreza. Él siguió tras las huellas divinas y fueron al lugar donde estaban los pilios en junta. Sentado con sus hijos se hallaba allí Néstor. En torno sus hombres se afanaban, los unos asando tasajos, los otros espetaban más carne, mas todos al verlos llegaron. Saludaron tomando sus manos e hiciéronle sitio. Acercóse el primero Pisístaro, el hijo de Néstor, y cogiendo del brazo a los dos, el banquete sentólos sobre blandos vellones, tendidos allá por la arena, junto al mar, con su padre de un lado y del otro su hermano. Trasimedes les dio sus raciones de entrañas. El vino les vertió en una copa de oro, y habló cortésmente, dirigiéndose a Palas Atena, nacida de Zeus, el que embraza la égida. «Invoca ante todo, extranjero, al real Posidón, pues es suyo el banquete que habéis encontrado al llegar. Tras hacer libación y plegaria como es ley, darás a tu amigo la copa con este dulce vino. Que libe también y suplique a los dioses, pues a todos los hombres precisa la ayuda del cielo, pero él es más joven, de edad y no mayor que la mía, y por eso te doy a ti antes la copa de oro». Tal diciendo, entrególe la copa de vino exquisito. Complacíase la diosa en varón tan discreto y tan justo, por haberle ofrecido a ella la copa de oro, e invocó a Posidón, dirigiéndose larga plegaria: «Posidón, que la tierra rodeas, escucha y no niegues cumplimiento a las cosas que aquí te pedimos. A Néstor, ante todo, y los hijos de Néstor, da crédito y gloria, que este pueblo de Pilo reciba de ti aquel retorno que merece su insigne hecatombe. Concede asimismo que Telémaco y yo nos volvamos logrado el intento que nos trajo a esta tierra en el negro, ligero navío». Esa fue la oración que ella misma por sí realizaba. Entrególe a Telémaco luego la copa preciosa de 2 cuencos, y el hijo de Ulises oró de igual modo. Retiraron entonces las mollas, asadas al fuego y partidas en trozos, gozaron del rico banquete. Una vez satisfecho el placer de manjar y bebida, empezó a hablarles Néstor Gerenio, guiador de caballos: «Ahora ya será bien preguntar y saber quiénes sean estos huéspedes nuestros, después que han comido a su gusto. ¿Quién sois, forasteros? ¿De dónde venís por las rutas de las aguas? ¿Viajáis por negocio o quizá a la aventura? ¿Cómo van los piratas del mar que navegan errantes, exponiendo su vida y llevando desgracia a los pueblos?»
El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta: con la gran decisión que en el pecho infundíale Atena, porque luego inquiriese del padre perdido y ganase para él mismo también favorable renombre en las gentes. Oh Neléyada, Néstor, gran pres de los hombres aqueos. Nos preguntas cuál es patria, cuál es nuestra patria. Yo voy a decirlo. Arribamos de tierras de Ítaca, allá abajo el Nello. No nos trae un asunto común, sino propio. He venido rastreando noticias de un padre glorioso, de Ulises el divino, aquel gran sufridor, del que cuentan que antaño, combatiendo a tu lado, arrasó la ciudad de los teucros, de los otros guerreros que en Troya lucharon. Sabemos en qué sitio encontró cada uno la muerte funesta. De él tan solo el Cronión, ignorada, dejó la ruina, y así nadie se atreve a decir el lugar en que ha muerto. Se acabaron con él. Sobre la tierra enemigos crueles, o el mar lo tragó el oleaje que mueve Anfitrita. Y por ello aquí estoy a tus pies, por si quieres decirme cómo ha sido su fin miserable. Lo vieras tú mismo, con tus ojos, u oyeras lo de otro, quizá de un viajero vagabundo. Infeliz entre todos pariólo su madre. No te muevan conmigo reparo ni lástima. Dime por menudo y con toda verdad cuánto de él has sabido. Yo te imploro, si acaso mi padre, el magnánimo Ulises, bien contigo cumplió alguna vez en palabras o en hechos, sobre el campo de Ilión, donde tanto penasteis los dánaos, haz memoria de ello y relata fielmente su sino. Y en respuesta habló Néstor Gerenio, guiador de caballos. Me recuerdas, querido, aquel gran infortunio que en torno de Ilión soportamos los dánaos de aliento indomable, ya corriendo en las naves por cima del mar y en sus brumas, tal la presa de un lado y de otro, doquiera que Aquiles nos guiaba, ya en lucha cercando la villa opulenta del rey Príamo, en que tantos valientes dejaron la vida. Allí yacen en tierra el intrépido Áyax, Aquiles y Patroclo con él, semejante en consejo a los dioses. Allí Antíloco, amado hijo mío, cabal, esforzado, como nadie veloz en correr y cumplido en la lucha. Otras muchas desgracias tuvimos allá. ¿Quién sería de los hombres mortales capaz de contarlas? Si un lustro y aún 6 años quedaras conmigo, no habrías escuchado cuántos males sufrimos en Troya los dánaos divinos. Qué cansado te fueras primero al país de tus padres. 9 años tentamos la plata, tramando ruinas con ardides sin cuento, mas Zeus retrasaba su logro. Allí nadie jamás pretendió compararse en ingenio con Ulises divino, que a todos con mucho vencía en las trazas más varias tu padre, si tal como dices, hijo suyo, eres tú. Mas el pasmo me embarga al mirarte, que es el mismo tu modo de hablar, aunque nadie creyera que a tu edad discurrieses así igual que él. Nunca hubo entre el prócer Ulises y yo, por los tiempos aquellos, discusión en consejo ni en ágora. Un alma, una mente, a los dos nos movió. Con prudencia inspirábamos ambos a los dánaos lo más saludable, buscando su medro. Arrasado que hubimos del alto castillo de Príamo, en las naves volvíamos, y un dios dispersó a los aqueos. En su ánimo Zeus tramó la ruina en la vuelta a los dánaos. Pues no fueron todos sensatos ni justos. Muchos de ellos tuvieron por eso un funesto destino en la ira fatal de la hija del padre terrible, la Ojisarca, que allí desavino a los hijos de Atreo. Convocáronnos ambos en ágora y a todos los dánaos a los puestos del sol. Contra norma y prudencia, vinieron los argivos allá trastornados al peso del vino y explicaron los dos la razón de reunir a la hueste. Comenzóles a hablar Menelao, exigiendo de todos que volviesen sin más por el ancho espaldar del océano. No gustó a Agamenón la propuesta. Quería retenernos, aplacar el terrible rencor de la diosa. Insensato, no llegó a comprender que sus preces no habían de ablandarla, pues no cambia tan pronto el sentir de los dioses eternos.
Los hermanos, lanzando uno a otro palabras de injuria, a la gente arengaban. Los dánaos de grebas brillantes levantáronse entonces con fiero clamor, divididos en la ambigua opinión, y pasamos la noche tramando mutuos males al peso funesto del odio de Zeus. Con la aurora arrastramos los unos las naves al agua y cargamos tesoros y esclavas de hermosa cintura, mientras otra mitad de los nuestros, quedándose en tierra, se sumó a Agamenón el Atrida, pastor de los pueblos. Los demás desplegamos las velas, volaban las naves y algún dios encalmó el océano poblado de monstruos. Arribados a Ténedo, hicimos allí sacrificios por la vuelta al hogar, pero Zeus no pensaba aún en ella, y, enconando, buscónos de nuevo funesta discordia, el fecundo en recursos Ulises, el príncipe insigne. Con su gente tornóse en las naves, de buen equilibrio, y a agregarse volvió a Agamenón para darle contento. Yo, entre tanto, reuniendo mis barcos, forzaba la huida, pues pensaba que un dios nos tramaba desgracias. Conmigo escapóse, animado a sus gentes el bravo Tidida, y después nos siguió Menelao, el de rubios cabellos. Encontrónos en Lesbos, pensando de larga jornada, si la haríamos por cima de Quíos, la abrupta, dejando a la izquierda sus costas, con rumbo al islote de Siria, o bajo los de Quíos, en torno al ventoso Mimante. A los dioses pedimos señal, y le dieron mostrando que debíamos cortar por mitad a las aguas de Eubea, y esquivar nuestro mal cuanto antes. Alzóse a este tiempo una brisa sonora, las naves corrían a gran marcha, los caminos del mar rico en peces, y así aquella noche nos dejaron al pie del Geresto, cruzando el océano. Le ofrecimos al dios Posidón pingües, muslos de toros. A la cuarta jornada dejaban en Argos sus naves, a los hombres que daban escolta a Diomedes Tidida, domador de caballos. Siguiendo yo a Pilo, ya el viento no dejó de soplar como un dios lo mandara al principio, y en tal modo, hijo amado, llegué sin saber de los otros. Si por fin se salvaron o hallaron la muerte, de aquellos de que vine a enterarme más tarde, sentado en mis alas, por entero te habré de informar como es justo. Se dice que arribaron con bien los mirmídones, hueste del hijo sin igual del magnánimo Aquiles, famosos lanceros. Filoctetes el prócer también, que nació de Peante, y hasta Creta llevó Idomeneo, los hombres que indemnes de la guerra sacó, pues el mar no hizo presa de ninguno. De la Atrida, aun vosotros, cuando tan lejos, seguro que supisteis cuál fue su arribada, y en el modo en que Egisto su ruina tramó, pero bien lo pagó el miserable, bien amado el varón que perece si deja algún hijo como aquel que el desquite tomó de la muerte paterna en Egisto, el traidor que matara a su padre glorioso. Tú, querido, también, pues te veo tan alto y gallardo. Ten valor, y que alaben tus hechos los hombres futuros. El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta: Oh Neléyada Néstor, la prez de los hombres aqueos, buena fue su venganza en verdad, y los dánaos su nombre llevarán por la tierra espaciosa a las gentes futuras. Ojalá a mí también de vigor me ciñesen los dioses, y lograra vengar la insufrible arrogancia de aquellos pretendientes que traman furiosos mi mal. Las deidades no han tejido, se ve, con sus hilos tamaña ventura, para mí ni mi padre, y es fuerza por tanto sufrirlo. Respondiendo habló Néstor Gerenio, guiador de caballos: Ah, querido, las cosas que dices me traen un recuerdo. Me han contado que muchos galanes rodean a tu madre y en tus alas, y mal de tu grado maquinan consejos de desgracia. Di, pues, ¿te has dejado vencer, o es acaso que siguiendo la voz de algún dios que se te odia entre el pueblo? Mas quién sabe si Ulises llegando dará a sus violencias el castigo ya solo, ya unido a los otros aqueos. Ojalá le quisiese amparar la ojizarca Atenea, como otrora cuidaba de Ulises el glorioso en la tierra, de la Tróade, en que tantos dolores sufrimos los dánaos. Nunca vi que los dioses mostraran a un hombre el afecto que a la vista de todos mostrara a tu padre Atenea.
y si a ti te quisiese otorgar ese amor y cuidado, bien que alguno de aquellos pusiera en olvido el casorio. El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta: Oh Mentor, basta ya de estas cosas, por tristes que estemos. No es verdad que mi padre regrese, que ya han decretado las deidades eternas su fin y su negro destino. Pero quiero otra cosa saber e informarme de Néstor, pues a todos supera en talento y justicia. Refieren que se ha llegado a reinar sobre 3 sucesiones de hombres, y al mirarlo, cual Dios inmortal se me muestra a los ojos. Oh Neleiada Néstor, explica fielmente en qué modo sucumbió Agamenón poderoso, nacido de Atreo, Menelao, dónde estaba, y el pérfido Egisto, qué trazas encontró de matarle, pues tanto más fuerte era el muerto. O faltaba su hermano de Argos, y, andando el errante por extrañas regiones, su ausencia animó al asesino. Respondiendo habló Néstor Gerenio, guiador de caballos: Vas, oh hijo, a saber con entera verdad todo esto, y es cierto que fue como tú lo supones. Si vivo encontrara en sus alas a Egisto, volviendo de Troya, Menelao, el atrida de rubios cabellos, seguro no se alzara una tumba a su cuerpo después de la muerte, que los perros lo hubieran comido y las aves rapaces en los campos, bien lejos del pueblo, ni hubiera una aquea que lloraba por él, pues había cometido un gran crimen, mientras todos allá soportábamos tantos trabajos. El tranquilo en el fondo de Argos, criadora de potros, requería con palabras de amor a la esposa del rey. Climtenestra, divina negóse al principio a la infame pretensión, era un virtuosa en su pecho, y tenía junto a ella a una Edo a quien, presto a embarcar para Troya, el atrida prolijo encaró de velar por la reina. Más fatal decisión de los dioses la ató a la derrota. Llevó él al cantor a una isla desierta y dejólo convertido en despojo y botín de las aves. Entonces, a su gusto, entregados los dos, trasladóla a sus casas. Cuánto muslo a los dioses quemó por los sacros altares, cuánta ofrenda colgó de bordados y oro cumplida, que miró aquella hazaña, cual nunca pensó que nunca pensó en sus adentros. Navegábamos mientras, nosotros de vuelta de Troya, el atrida conmigo en recíproco amor, mas llegando al tocar al segundo Sunión, promontorio de Atenas, Febo Apolo, lanzando sus flechas suaves, dio muerte al piloto de aquel. Empuñada el timón en sus manos al correr de la nave, su nombre era Frontis de Onétor. A su lado quedaban atrás los mejores pilotos. En guiar un bajel en mitad de furiosas tormentas. Detenido y cediendo en sus prisas, quedó Menelao por dar tierra al amigo y hacerle los fúnebres dones. Mas después que, volviendo a partir con las cóncavas naves, se acercó por las aguas vinosas al pie de Malea, con su abrupto peñón, quiso Zeus de voz poderosa desgraciarle el camino, y, al soplo de vientos aullantes, levantó por el mar gruesas olas como altas montañas. Dividida la flota unas naves que vinieron a Creta, en la costa del pueblo Sidón, la que baña el Jardano. Sale allí contra el mar neblinoso, una peña escarpada y desnuda, al confín de Gortina. Tremendo oleaje lleva el Noto a su flanco a la izquierda, del lado de Festo, y una roca pequeña contiene el furor de las olas. Allá fueron a dar unos barcos, logrando sus hombres a la muerte escapar, mas las olas quedaron sus naves en las rocas y escollos. A Egipto las proas azules, de otros 5 llevó la corriente del viento y las aguas. Quedó allí Menelao entre gentes extrañas, haciendo con sus naves botín de viandas y oro. Entretanto, en sus casas Egisto dispuso la traza maldita, y a la Atrida dio muerte. Su pueblo quedó esclavizado. 7 años fue un rey en Micenas la rica. Al 8º llegó allá por su mal desde Atenas Orestes divino, que, de nuevo en su patria, mató al matador de su padre, aquel pérfido Egisto, asesino del héroe glorioso. Ofrecíale después a los dánaos funéreo banquete por su madre execrable,
y vil homicida, y en esto arribó Menelao, el valiente en la lid, conduciendo sus bajeles con gran sobrecarga de picas preseas, y tu amigo, y tú, amigo, no estés largo tiempo vagando alejado de tu casa, dejándote en ellas tus bienes con esos insolentes varones, que pueden hacer su reparo y comértelos todos, y así desgraciar tu viaje. Mas con todo te exhorto a que vayas al gran Menelao, que hace poco llegó del extraño país, donde nunca espera volver hombre alguno, una vez que la arrastraran a través de aquel piélago inmenso los raudos ciclones. Ni a las aves se ve que lo crucen de nuevo en el año, que en verdad es insigne y temible. Ve, digo, en su busca con tu nave a los hombres que en ella has traído, y si quieres ir por tierra mejor, dispondrás de caballos y carro, y también de mis hijos que puedan servirte de guías. A Laconia divina, la tierra en que vive aquel blondo Menelao, tú mismo suplícale allí que te hable con franqueza. No habrá de mentirte, pues es bien sensato. Así dijo, ya el sol se ponía, vinieron las sombras y tomó la palabra la diosa Ogisarca Atenea. Muy a punto en verdad tus palabras han sido, oh anciano, más corta ya las reces las lenguas. Mezcladnos el vino, liberemos al dios Posidón y a las otras deidades, y pensemos después en dormir, que he llegada la hora. Se ha perdido la luz en las sombras de ocaso, y nos cumple regresar, no seguir en la mesa libando a los dioses. Tal habló la nacida de Zeus, a su voz atendieron los demás, los heraldos vertiéronles agua en las manos, y después de colmar de licor las crateras, los mozos en las copas sirvieron a todos, echaron las lenguas, y en el fuego, y libaron y poniéndose en pie, cuando hubieron ya libado y bebido hasta hallarse saciados, Atena, y con ella Telémaco, al igual en figura los dioses, intentaron volverse a la cóncava nave, mas Néstor lo retuvo, cortando sus prisas con estas palabras: no permite el gran Zeus y las otras deidades eternas que os vayáis de mi lado a dormir al ligero navío, cual de casa de un pobre sin ropa, de un tal indigente que no tenga en su hogar cobertores ni camas bastantes con que duerma él en el blando y a un tiempo sus huéspedes. Cierto, no es así. Tengo mantas y lechos hermosos, y el hijo de un varón como Ulises no habrá de marchar a acostarse en las tablas de un barco, a lo menos en tanto yo viva, ni después. Cuando queden mis hijos en estas estancias a atender a quien llegue a mi puerta buscando hospedaje. Contestándole, dijo la diosa Ogisarca Atenea: bien está cuanto has dicho, oh anciano querido, y es justo que Telémaco atienda el consejo, será en su ventaja. Él ahora, siguiéndote, irá a que le muestres el hecho en tus alas. Yo tengo que ir al oscuro navío, a exhortar a los hombres en él, y ordenar cada cosa, pues me ufano de ser el mayor en edad entre ellos. Los demás son más mozos, y al noble Telémaco siguen por su buena amistad, porque tienen sus años. Yo puedo descansar junto al cóncavo negro bajel, y mañana con la aurora saldré hacia el país de los bravos caucones, donde quiero cobrar una deuda ya antigua y por cierto no pequeña. Tú a pues vino a parar en tu casa, haz partir con tu hijo en el carro, que sean sus caballos, los mejores que tengas de fuerza y los más corredores. Tal diciendo, marchóse de allí la Ogisarca Atenea con figura de un águila. El pasmo tomó a los aqueos, admiróse el anciano de ver tal cosa con sus ojos, y tomando la mano a Telémaco, dijo: oh querido, no habrás nunca de ser, bien lo veo, ni vil ni cobarde, pues tan joven vinieron los dioses a hacerse tus guías, y no es otro de aquellos que habitan las casas olimpias, mas la hija de Zeus, de gloria sin par, Tritogenia, la que en un tiempo entre todos los dánaos honró a tu buen padre. Cenos, reina propicia, concédeme a mi buen renombre y a mis hijos también y a su madre, mi esposa. Yo en cambio, en tu honor mataré una becerra de un año,
frontuda, indomada, jamás puesta al yugo por manos humanas, y al llevarla al altar chaparé sus pitones de oro. Tal habló en su oración. Escuchóse la Palas Atena, retirándose Néstor Gerenio, guiador de corceles, a sus hijos y yernos, condujo al hermoso palacio, y en la noble mansión del monarca sentáronse en rueda por sillones y sillas, y a todos allá preparóles en una crátera el anciano una mezcla de vino generoso, guardado 11 años. Habíalo la buena despensera sacado, y soltó de la tapa los hilos. De él el viejo vertió en la vasija, libando a Atenea. Invocó largamente a la diosa nacida de Zeus, que la égida embraza. Los otros libaron, bebieron a placer, mas el sueño les hizo volver a sus casas, mientras Néstor Gerenio, guiador de caballos, llevaba en la suya a Telémaco, el hijo de Ulises divino, a dormir sobre un lecho tallado en el atrio sonoro. Puso cama a su lado a Pisístaro, el hijo único, que quedaba soltero en sus casas, gran lanza y gran jefe, y se fue donde al fondo de la alta mansión le tenía preparadas las ropas de lecho su esposa, la reina. Al mostrarse la aurora temprana de dedos de rosa, levantábase Néstor Gerenio, guiador de caballos, y dejando el palacio, sentóse en los bancos de piedra, refulgentes de blancos y limpios que había por delante de su excelso portal. Sobre ellos en tiempos antiguos se sentaba el gran Neles, igual en consejo a los dioses, pero ya por la parca vencido moraba en el Hades, y su cetro y sitial poseía los Néstor Gerenio, guardador de los dánaos. Juntábanse en trono sus hijos, que llegaban dejando los lechos, Equefrón y Estratio, luego Areto y Perseo, después Trasimedes divino, el insigne Pisístaro el sexto. Trajeron entonces a Telémaco, un dios en figura, sentóse entre ellos y empezóles a hablar el Gerenio, guiador de caballos. Sin demora, hijos míos, tratad de cumplir mi deseo. La primera ante toda deidad invoquemos a Atena, que en el rico banquete del dios se mostró ante mis ojos. Vaya el uno allá al campo a buscar una vaca, y ordene que el boyero le aguije hasta aquí sin tardar. Corra el otro hacia el negro navío del noble Telémaco, y traiga a sus hombres consigo, dejando en el barco 2 de ellos. Y un tercero que avise al orfebre, Laerces, que venga a dorarle a la vaca los cuernos con placas de oro. Los demás manteneos aquí juntos. Decid a las siervas que preparen en casa un brillante festín, y que traigan los asientos, la leña y el agua lustral. Así dijo, y pusiéronse todos a ello. Trajeron la vaca. Desde el prado llegaron del barco del buen equilibrio los amigos del noble Telémaco, y vino la broncista con trebejos de bronce en la mano, instrumentos del arte, el martillo y el yunque, y las bien fabricadas tenazas, con que el oro solía modelar. Acercóse a Atenea, por gustar de su víctima, el viejo guiador de caballos, a Laerces. El oro entregó, que aplicó con esmero, porque viendo la ofrenda gozase la diosa. Llevaron de los cuernos la víctima Estratio y Equefrón divino. En labrada caldera les trajo del tálamo Areto, agua pura lustral, y en su izquierda portaba los granos de cebada en un cesto. Llegó el guerreador Trasimedes, con el hacha cortante, dispuesto a abatir a la vaca. Tuvo el vaso Perseo, el anciano guiador de caballos, con los granos y el agua la ofrenda inició, y a Atenea invocó largamente, arrojando a la hoguera unos pelos del testuz. Hecha ya la plegaria y echados los granos, Trasimedes, el de ánimo ingente, nacido de Néstor, se acercó, y descargando su hacha, rompióla a la bestia la cerviz. Desmayado cayó el animal, y elevaron sus clamores las hijas, las nueras. La esposa de Néstor primogénita que era de Clímeno, Eurídica Augusta. La cabeza de la víctima hirieron del suelo, y al punto degollóla Pisístaro, el jefe de los hombres. Brotóle negra sangre, y con ella escapó de sus miembros la vida. Enseguida partiéronla en trozos, cortaron los muslos, y, guardando los ritos, echáronles grasa a ambos lados.
Colocaron encima tasajos aún crudos y el viejo, encendiendo la leña, asperjóla de vino espumante. A su lado los mozos tenían asadores de 5 largas puntas. Quemados los muslos y ya devoradas las entrañas, el resto espetáronlo y fueron a asarlo con el mango cogido, arrimando al hogar los espiches. A Telémaco en tanto bañó la gentil Policasta, la menor de las hijas de Néstor Neléyeda, y luego que le tuvo bañado y ungido de aceite, ciñóle una túnica, un manto precioso, saliendo del baño parecíase en figura a los dioses eternos, y vino a ocupar su lugar junto a Néstor, pastor de su pueblo. Una vez que estuvieron asadas, sacaron las carnes y a comer se sentaron. Atentos los buenos sirvientes, les venía el vino a verter en las copas de oro. Cuando al fin de comer y beber se sintieron saciados, comenzó a hablarles Néstor Gerenio, guiador de corceles. Atended a Telémaco, hijos, uncid en el carro los caballos de espléndidas crines, que emprende el viaje. Así dijo, y, oyéndolo aquellos, cumplieron su orden. Diligentes uncieron al carro los potros veloces, puso en él la leal despensera los panes y el vino, con las carnes que comen los reyes, linaje de Zeus, y Telémaco al punto montó al bello carro. A su lado fue a sentarse Pisístaro, el hijo de Néstor y jefe de varones, que luego empuñando las riendas, al tronco fustigó que arrancara. Volaban las bestias ganosas para el campo, dejando el excelso recinto de Pilo, y agitaron el yugo, en la uncida cerviz todo el día. A ponerse iba el sol, y las sombras ganaban las calles cuando entraban feras, y fueron a casa de Diocles, el nacido de Ortíloco, y el nieto de Alfeo. En sus alas descansaron la noche, y él dioles presentes de huésped. Al mostrarse la aurora temprana, al chasquido del látigo, el tronco voló sin pereza, y salieron al campo a sus trigos. En una jornada terminaron su ruta, que así adelantaban los potros. A ponerse iba el sol, y las sombras ganaban las calles.